¿Listo? Buenos días. Bueno, faltan alumnos, pero ya es menos cuarto. Vamos a comenzar la clase de hoy. Buenos días para todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y les deseo la mejor semana en la que comience. Bueno, acuérdense que mañana tenemos el parcial. El parcial, como ya les dije, van a ser una serie de preguntas que pueden ser de definiciones dadas y también alguna pregunta en la que tenga que pensar un poquito. Bien. Entonces, yo les estaba diciendo, dando algunos ejemplos de mecanismos que tenemos en la vida diaria, o sea, generalmente esa lámpara como un mecanismo, ya lo vimos, donde usamos los resortes como elementos, como un eslabón que nos puede dar en su momento una fuerza que va a compensar el momento de volteo de la lámpara, como ya lo hemos hablado varias veces. Lo mismo pasa con un mecanismo como el de el capó del auto, exactamente lo mismo. Como ustedes ven ahí, ya les dije, eso es un cuadrilátero articulado, donde el eslabón de acoplador, que es el 3, en ese mecanismo, el acoplador es justamente el capot, es el que nosotros movemos. Por ahí ingresaría en este caso el movimiento, porque lo que uno hace cuando abre el capó es agarrar el capó y abrirlo o cerrar, en este caso. O sea que, en este caso, vuelvo a repetir, el eslabón de entrada sería el eslabón 3, que es el acoplador. Y ahí vemos también al resorte como un quinto eslabón que en su momento entrega la fuerza para compensar el momento de volteo, que significa tener el capó abierto, porque imagínense que es una fuerza que está aplicada, si yo la considero, si bien es una carga uniformemente, yo la puedo reemplazar por una carga puntual, ubicada a una determinada distancia del punto de rotación, que es el mecanismo de cuadrilátero articulado. Entonces eso genera un momento que va a tratar de cerrar el capot si es que no le ponemos o una varilla, que es lo normal, que tenga una varilla metálica para sostener el capó abierto, o un mecanismo como el que tenemos nosotros acá en la pantalla, donde el resorte estaría generando la fuerza necesaria, o sea, estaría reemplazando a la varilla, básicamente. Bien, como les dije, todo esto son cuadriláteros articulados. En este caso, de la izquierda es una grúa, que necesitamos que se mueva, un punto de esa grúa se mueva de tal manera que siga una trayectoria rectilínea. Como yo les mostré, el cuadrilátero articulado, y como les dije la semana pasada, nosotros como diseñadores lo que buscamos es encontrar puntos como este punto P, que pertenece al eslabón acoplador, que sigue una determinada trayectoria. Y esa trayectoria es una trayectoria que para nosotros va a ser la necesaria para seguir o para controlar un determinado movimiento. Yo ingreso al mecanismo por el eslabón de entrada, que es el 2, por ejemplo, y con un movimiento de rotación, y voy a salir por un punto P que pertenece al eslabón acoplador, siguiendo una
curva cualquiera, como la que les muestro a la derecha, ¿sí? Que como ustedes ven, dependiendo el punto que yo considere en el acoplador, en el eslabón AB, les vuelvo a repetir que cada punto negro que tengo dibujado en la pantalla es un punto que está asociado al eslabón AB, que yo lo puedo unir de cualquier manera. Supongamos, puedo tirar dos líneas y hacer que el eslabón AB sea un triángulo, como está dibujado a la izquierda. Entonces yo hago a cualquier punto negro como un punto del eslabón acoplador. Y genero cualquiera de estas curvas, que son curvas que yo puedo llegar a necesitar para controlar el movimiento de una herramienta, de una pieza, de lo que pueda ser la necesidad que pueda yo tener. Para esto sirve un mecanismo, ¿sí? En este caso el cuadrilátero, y en otros casos otros mecanismos que derivan del cuadrilátero articulado, ¿no? Bien, ahí teníamos el aspersor, que es un cuadrilátero articulado y con el cual yo puedo controlar el movimiento del rociador, ¿no? El capot, acá les mostré también la máquina que sirve para extraer petróleo, que también es un cuadrilátero articulado, que la torre triangular básicamente es el bastidor. Acá tenemos el eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4, que en este caso le han llamado 4 al acoplador. Pero el acoplador es un punto del acoplador, que es este punto P, es el punto que sigue una trayectoria rectilínea. Por eso la varilla puede moverse en línea recta, básicamente. Bueno, el freno de una silla de rueda, el freno del patín, todos son cuadriláteros articulados, como yo les mostré. La pinza de fuerza, muy usada, los mecánicos y los chapistas y un montón de personas, que vemos que es un cuadrilátero articulado, ¿no? Y aquí se me terminó la última clase, cuando les estaba diciendo del caso de la máquina de excavadora. Entonces, ustedes ven que una de las barras que mueve la persona, que sería el mástil, digamos así, que es a su vez movido por otro, esto es una parte de la máquina. Este bastidor también es movido por otro sistema, que también va a ser un cuadrilátero articulado, como es el caso de la lámpara, que teníamos dos cuadriláteros articulados. Entonces se movía de acuerdo a las necesidades que teníamos, moviendo o un hidráulico, o en este caso este hidráulico. Este hidráulico es un cilindro hidráulico que está asociado a este cuadrilátero articulado. El mástil es el bastidor para nosotros. Nosotros queremos estudiar cómo se mueve esta cuchara, que es la cuchara que va a clavarse en el piso, va a recoger tierra y después la tiene que volcar arriba del camión. Entonces, son distintas posiciones de esta cuchara que nos interesa, y nos va a interesar con qué velocidad se va a mover esta cuchara en función de cómo yo mueva este cilindro hidráulico. Pero el tema es que acá yo tengo que los puntos D y E son el bastidor para mí, aunque esto se está moviendo también. Pero para el estudio de la cuchara, a mí no me interesa cómo se mueve esta barra. Por eso es que yo puedo considerar que esta barra es mi bastidor. Y aquí, unido al punto D, puedo poner el sistema absoluto, como el sistema fijo, y respecto del cual se mueve todo, que en este caso sería la cuchara. Bien.
Este eslabón de B va a ser mi eslabón de entrada porque es el que va a recibir el movimiento. El BC va a ser mi acoplador, nuestro acoplador, y el EC va a ser el eslabón de salida, que es justamente la cuchara. O sea, como eslabón de salida es la cuchara, básicamente. En este caso, ese eslabón esquemático que siempre usamos nosotros como un eslabón binario, en este caso tiene una forma, que es la cuchara. Entonces acá tenemos el cuadrilátero básico. Pero este cuadrilátero es movido a través de este cilindro hidráulico. Y este cilindro hidráulico está formado por dos piezas. Esto es el cilindro, que sería esta parte amarilla, que es la parte fija, que es la parte que contiene a quién, a este pistón, que se extiende o se retrae de acuerdo a cómo yo envíe por estos cañitos. Fíjense que hay un cañito que va a esta parte, a un extremo, y otro cañito que va al otro extremo. ¿Por qué? Porque este eje es un pistón, o sea, aquí termina en un pistón, y yo envío aceite a un lado o envío aceite al otro lado. En función a dónde envíe el aceite es que este pistón, o sea, este pistón sale, ¿sí? O ingresa para adentro. Y yo de esa manera muevo a esta cuchara. Esto conforma el agregado de una diada, porque son dos eslabones. Es el cilindro y es el pistón. Y acá hay una junta completa de traslación, de deslizamiento. Entonces, yo les podría preguntar, yo les podría dar un ejemplo así, y yo les podría decir, apliquen la ecuación de Kurzbach para determinar los grados de libertad. Estoy haciendo un supuesto, no quiere decir que mañana les vaya a tomar esta pregunta, pero podría pasar. Entonces ustedes tendrían que aplicar la ecuación de Kurzbach para determinar los grados de libertad que tiene este mecanismo. Acuérdense de la definición de grados de libertad de un mecanismo, que no es lo mismo que los grados de libertad de un cuerpo. Nosotros hemos definido al principio los grados de libertad que tiene cualquiera de las barras separadas, como cuerpo libre, como cuerpo separado. Ahora, cuando yo uno todos los elementos, todas las barras, y genero un mecanismo, los grados de libertad del mecanismo son es otra cosa. Acuérdense que yo fui clarito que podía usar la misma oración que cuando defino grados de libertad de un cuerpo, pero le tengo que agregar algunas cosas. O sea, lo repito, los grados de libertad de un cuerpo, cualquier eslabón del mecanismo, como el eslabón suelto en el plano, los grados de libertad, la definición de grado de libertad para ese cuerpo era la cantidad de parámetros o medidas independientes que yo debo establecer, que yo debo definir, para dar la posición de ese cuerpo en el plano. Y eso eran básicamente las coordenadas X, Y de un punto cualquiera de los extremos del eslabón, más el ángulo θ que me da la orientación de ese eslabón en el plano. Ahora, si yo debo definir los grados de libertad de un mecanismo, o sea, de este cuadrilátero articulado, por ejemplo, usando una definición parecida, sería cantidad de parámetros independientes que debo definir para cada eslabón, en función de los grados de libertad que tenga el mecanismo, para dar la posición del mecanismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Cuando defino grados de libertad de un mecanismo, es que estoy diciendo la cantidad de parámetros. De sonda, vos vivís en sonda. La cantidad, perdón, pueden mutear los, porque si no se escucha todo, por favor. ¿Un silencio esta? Oh, no me dio que está. Chicos, muteen los micrófonos, por favor. Bueno, entonces, los grados de libertad de un eslabón es la cantidad de parámetros independientes que debo conocer de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo, para dar la posición del mecanismo en cualquier instante. ¿Sí? Entonces, si el mecanismo es de un grado de libertad, quiere decir que yo debo conocer todos los parámetros, y entendiéndose por parámetro, posición, velocidad angular, aceleración angular, de un eslabón, para poder dar o resolver el movimiento de ese mecanismo. Si el mecanismo tiene 2 grados de libertad, deberé conocer todos los datos referidos a 2 eslabones. Bien. En este caso, este mecanismo que tiene un cuadrilátero como mecanismo básico, le hemos agregado una diada, que es el cilindro hidráulico. El cilindro hidráulico está conformado por 2 eslabones, dije. El cilindro y el pistón que se mueve respecto del cilindro. Y la junta que forman estas 2 piezas es una junta completa de traslación. Esto lo digo para que sepan contar, porque aquí habría que contar juntas. Entonces, cantidad de juntas que hay, acuérdense que hay juntas, el orden de la junta. Esta junta es una junta simple. Esta es una junta múltiple. ¿Por qué? Porque llegan más eslabones, llegan más de 2 eslabones a la junta. Entonces, acuérdense lo que es el orden de la junta, para contar los grados de libertad de un mecanismo. Bien. Bien, entonces, acuérdense de Grasov, acuérdense de qué son inversiones, acuérdense de qué son transformaciones, los grados de libertad, ¿sí? Los tipos de juntas, la clasificación de los eslabones, cómo se clasifican los eslabones, cómo se clasifican de acuerdo a la función, cómo se clasifican de acuerdo al movimiento, ¿sí? Los tipos de juntas, que hay juntas que, cómo se clasifican las juntas, por los grados de libertad que permiten, por el tipo de contacto entre los elementos, de punto, de línea, de superficie, por el número de eslabones conectados, por el tipo de cierre de la junta. Bueno, todas esas son posibles preguntas para el parcial. Bien, sigamos. Ya voy a explicar en contados momentos, vamos a resolver problemas. En forma analítica, en forma gráfica, que es lo mejor que puedo hacer es explicárselo con un problema, la forma gráfica, y también utilizando otro concepto que yo les dije que íbamos a tocar más adelante cuando hablábamos de centros instantáneos de velocidad, cuando hablamos de, en mecánica racional, explicábamos el concepto de método del método de movimiento relativo, o sea, el teorema de Chasles. Otra pregunta muy importante, ¿qué significa, qué nos dice el método de movimiento relativo? ¿Qué significa el método de movimiento relativo o teorema de Chasles? Acuérdense, bien, en ese instante definimos centro instantáneo de velocidad igual 0, porque nos hacía falta. Y yo les dije que lo íbamos a tratar más adelante al tema y ha llegado el momento.
Centro instantáneo de velocidad, como lo definimos en ese momento, es un punto que pertenece a dos cuerpos, ¿sí? Es un punto común a dos cuerpos y que tiene esos cuerpos en movimiento plano, moviéndose en movimiento plano, tienen la misma velocidad instantánea. Entonces, vuelvo a repetir, los centros instantáneos de velocidad, ¿sí?, son puntos que perteneciendo a dos cuerpos tienen en todo instante la misma velocidad. Este es un concepto que se aplica para la determinación o para el análisis o determinación, mejor dicho, de las velocidades en los mecanismos. Se aplica únicamente para determinar velocidades, no es un método que se use para determinar aceleraciones, solamente para velocidades. Este tema está ampliamente explicado, además de lo que yo les voy a decir, pero ustedes lo pueden ver tranquilamente en el Norton, en lo que sería el capítulo 5, según mi versión, puede variar de acuerdo a la versión del libro, pero sería el capítulo 5. En el capítulo 5 se explica todo lo que es análisis de velocidad, tanto gráfica como analítica. Ustedes, cuando estudien la materia, y para, seguramente que en el segundo parcial vamos a resolver problemas, tienen que ver ese capítulo completo, más el que le sigue, que es aceleración, donde les va a explicar de manera muy explícita cómo se determina o cómo se realiza la determinación gráfica de los mecanismos, que yo se las voy a explicar de cualquier manera, pero es importante que ustedes lean del libro cómo es el mecanismo para la determinación, los conceptos que se aplican para poder resolver gráficamente un mecanismo. También está analíticamente, pero yo ya les he explicado analíticamente de ese libro. No hay que estudiar de esa parte de el análisis de velocidades o de aceleraciones del libro Norton, no lo hay que estudiar, la parte analítica, porque yo ya se las he explicado en mecánica racional. Solamente la parte gráfica y este concepto de centros instantáneos. Bien. Un mecanismo tiene una determinada cantidad de centros instantáneos. Y esta cantidad de centros instantáneos puede ser determinada, puede ser calculada a través de una ecuación estadística, que básicamente es una combinación de tantos eslabones tomadas de a dos, en este caso. O sea, yo tengo una cantidad, en el caso de un cuadrilátero articulado, sería una cantidad de 4 eslabones, pero que yo los combino tomándolos de a dos, porque yo lo que hago es combinar 2 eslabones, uniéndolos a través de una junta. Entonces, la estadística nos da la posibilidad, a través de las ecuaciones de combinación, ¿sí?, de encontrar la cantidad de juntas en el caso de un mecanismo de 4 eslabones. Esto lo podemos aplicar para 5 eslabones, para 6, para 10, para 15. Bien, esa ecuación, que es una ecuación muy grande, ¿sí?, se reduce a la que ustedes están viendo en la pantalla, que es para el caso de mecanismos en los que los elementos se toman de a dos.
Entonces, y el número de centros instantáneos de velocidad está dado por n por n-1 sobre 2, donde n es el número de eslabones que posee el mecanismo. Entonces, si yo tengo un mecanismo de 4 eslabones, vamos a tener 4 menos 1, 3, 3 por 4, 12, 12 dividido en 2, 6. Quiere decir que un mecanismo de 4 eslabones tiene 6 grados, 6 centros instantáneos. Yo les dije, en el momento que estábamos hablando de mecánica racional, que los centros instantáneos también pueden ser de velocidad cero. En ese caso nos interesaban justamente esos centros instantáneos que tienen velocidad cero y que normalmente se llaman centros instantáneos de velocidad cero o polos. Y eso, ¿por qué van a tener velocidad cero? Y porque son puntos que pertenecen, o sea, uno de los eslabones a los cuales pertenece ese punto es el bastidor. Entonces, una pregunta que puede ser también es, los centros instantáneos, ¿cuándo tienen velocidad cero? ¿Sí? Entonces, la contestación sería cuando ese punto pertenece al bastidor. Bien. Y además existen los centros instantáneos de velocidad, que son los puntos que pertenecen a dos eslabones que se están moviendo, básicamente. Bien. Ahí tenemos el caso de un cuadrilátero cualquiera, donde le hemos aplicado la ecuación y resulta en lo que yo les he dicho antes. La cantidad de centros instantáneos son 6. Ahora, ¿cuáles serían los centros instantáneos? Básicamente, no hay que pensarlo mucho, las juntas son los centros instantáneos. O sea, la junta entre el bastidor y el eslabón 2 sería un centro instantáneo porque es un punto que pertenece a dos eslabones. La unión o junta entre 2 y 3 sería otro centro instantáneo, entre 3 y 4 el otro centro instantáneo, y entre 4 y 1 el otro centro instantáneo. Entonces, estos centros instantáneos que yo los veo inmediatamente, por la simple inspección, se llaman justamente centros instantáneos de simple inspección. Son centros que los veo inmediatamente. También se les llama reales. ¿Por qué? Porque son los centros que yo puedo ver, porque son como las intersecciones de los dos eslabones. Mejor no lo piensen como intersección, es como la intersección, pero es la junta, es la unión entre los dos eslabones. Bien, pero nos están faltando dos centros instantáneos. Entonces teníamos el centro instantáneo 1, 2, que es entre el eslabón 1 y 2. El centro instantáneo 2, 3, entre el 2 y el 3. El centro instantáneo 3, 4, entre el 3 y el 4. Y el centro instantáneo 4, 1 o 1, 4, entre el bastidor y el balancín de salida, 4. La forma en que ponga 2 o 1, 1 2 o 2 1 es lo mismo, porque el subíndice lo que indica es solamente la pertenencia. O sea, el hecho de que pertenece a esos dos eslabones. El orden en que ponga los subíndices no interesa. Bien. ¿Y quién me está faltando? Y me está faltando la unión entre el eslabón 1, 3 y el eslabón 2, 4. Pero como ustedes ven, yo no puedo ver en este momento a dónde se unen el eslabón 1 con el 3 y el 2 con el 4. Entonces, estos son los centros instantáneos que debemos nosotros determinar. Porque no los podemos ver por simple inspección.
los tenemos que encontrar. Y a estos centros instantáneos es a los que se les llama virtuales. Bien. Hasta el momento, ¿cuántos centros instantáneos de velocidad cero o polos tenemos en el cuadrilátero? Y sería el centro instantáneo 1,2 y el centro instantáneo 4,1. ¿Por qué? Porque serían la unión entre el eslabón de entrada 2 y el eslabón de salida 4 con el bastidor. Como uno de los eslabones es el bastidor, la velocidad de esos centros es 0. Y los centros instantáneos 2,3 y 3,4 son centros instantáneos de velocidad, porque los dos eslabones tienen velocidad, se están moviendo. El eslabón 2 está rotando y el eslabón 3 está roto trasladándose. Desde ya que yo puedo trazar un vector velocidad en el punto I23, que sabemos va a ser perpendicular al eslabón 2. Y que va a tener sentido hacia la izquierda, porque lo está indicando omega, que tiene sentido antihorario. Entonces, ese vector velocidad sería la velocidad del centro instantáneo 2,3. Lo mismo podríamos hacer en el centro instantáneo 3,4. ¿Por qué? Porque también podríamos trazar en ese punto un vector que fuese perpendicular al eslabón 4 y que va a tener un valor, un módulo, como el vector que tenemos que poner en I23, que va a depender de la velocidad angular y del radio correspondiente, o sea, del largo del eslabón. Bien,